Bueno, digamos que después de un tiempo de ver resultados negativos en mi vida de cosas que había estado haciendo, pensando de que estaban bien, ¿no? Yo estaba segura de que estaban bien, de que Dios me estaba guiando, pero cuando me puse a ver los resultados, que fueron negativos, vino un momento en mi vida donde dije, espera, aquí toca parar todo, hay algo que creo que no he entendido, y le pregunté al Señor, y le dije, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y bueno, ¿cuántos pueden decir que Dios habla? Amén, amén. Dios habla. Y me dijo, renovación de la mente. Y yo me quedé un poco así, pero bueno, digamos que como conozco un poco ya la dinámica, ¿no? Cómo trabaja el Señor, pues me agarré de su mano, le dije, pues agarrémonos aquí fuerte, y como buena cubana le dije, vamos para allá. Y así empezamos nuestra aventura. Entonces tengo este versículo que está en Efesios 4:23. Tengo la versión de la Reina Valera 1960 que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y bueno, esta palabra, ¿no? en el original, que es griega, es anakainosis. Y es una combinación de dos palabras. Dice que ana, que quiere decir otra vez, y kainos, que es nuevo o volver a su primer estado. Entonces, renovaos es como quedar como nuevo, digamos así, recuperar un estado o una condición inicial. Muy interesante porque Pablo también después en Romanos, en Romanos 12:2, él vuelve en algún modo a mencionar la mente diciéndole a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay otras versiones que dice, por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí esta palabra, ¿no? Que es transformaos, recuerdan, primero es renovaos y después él habla de transformación. Esta transformación siempre, cuando vamos al original de las palabras, ¿no? Me gusta ir a su original porque es un poco más rica, ¿no? Por lo menos yo creo que la entiendo mejor lo que quiere decir la palabra, ¿no? Es como, viene de esta palabra que es metamorfosis, un poco dicha en lo español, y es un cambio interno, es decir, no estamos hablando de un cambio externo. Pablo en ningún momento dijo, vamos a cambiar las cosas de la carne por las cosas de la ley, cosa que a veces nosotros hacemos, porque yo, por ejemplo, hubo un tiempo en que lo hacía. Un ejemplo puede ser, pues qué sé yo, sientes odio por alguien, esto es algo pues completamente de la carne, y uno dice, pues lo cambio por algo que parece como de la ley y es, pues voy a amar a mi hermano. Y quizás tú estás toda la semana, yo amo a mi hermano, amo a mi hermano, amo a mi hermano, y cuando el hermano se presenta delante de ti, tu reacción, es decir, creo que se dice así, tu reacción delante de este hermano sigue siendo la misma de siempre, sigue siendo una reacción como quiera que sea de odio o nada, no tiene nada que ver con ese amor que tú has estado ahí todo el tiempo, como quiera que sea, ¿no? Hablándolo. Entonces, por eso digo, en ningún momento Pablo habla que estas que después no son, él las llama las obras de la carne, ¿no? Él dice que hay que cambiarla por el fruto del Espíritu, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros debemos llegar, ¿no? Entonces, quería hablar un poquitico de la mente de una manera sencilla, ¿no? Porque, bueno, yo no soy ni psiquiatra, ni mucho menos, así que no me voy a meter ahí en cosas que pueden a lo mejor ser un poco complicadas, pero bueno. Cuando nosotros somos salvos, nuestra mente como que se ilumina, ¿no? Nosotros llegamos a tener como una revelación, que es lo que nos hace al final confesar a Jesús, creer en nuestro corazón y venimos iluminados como de esa salvación, ¿no? Esto nos lleva no solo a confesar nuestros pecados, nos lleva también a nosotros soportar todo lo que viene después que nosotros nos convertimos al Señor, porque muchos de nosotros a lo mejor, bueno, aquí quizás en España o en Europa estas cosas no se ven, pero hay países donde las personas son perseguidas, aunque bueno, igual aquí nosotros puede ser que seamos no perseguidos, pero sí nuestra familia que se burla. ¿A cuánto no les ha pasado? Te han lavado el cerebro, te has metido en una secta
Y bueno, digamos que esa primera iluminación que tiene nuestra mente cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, nos da esa fuerza para nosotros poder hacerle frente a todas estas cosas, ¿no? Poder confesar nuestros pecados, poder dejar las cosas que hacíamos antes que no están bien para Dios. Y tenemos como esa primera, repito de nuevo, como esa primera iluminación, ¿no? Es como una mente que estaba ahí muerta, que estaba ahí esclava de ese pecado. Y cuando llega entonces la luz del Señor, nosotros somos iluminados y podemos aceptar la salvación y podemos dejar todas esas cosas y empezamos en algún modo como a caminar, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa? Que si esa mente no viene renovada, muchas veces nosotros nos vemos actuando, pues mira, ¿cómo es una mente no renovada? Es una mente que critica, es una mente sospechosa, es una mente que no confía en Dios. Es una mente que no cree en todo aquello que Dios le está diciendo, le ha dejado escrito que dice que es. Es una mente que está buscando siempre la lógica y al final eso, no puede confiar en que Dios es bueno, no puede confiar en que Dios puede hacer algo en su vida. Ahorita Yasmina, aquí en la parte de la administración, ¿no? Cuando ella abrió su corazón y habló de lo que Dios le había mostrado, ¿no? De todas esas heridas donde el Señor la llevó a ella cuando era pequeña, que no la hacían reconocerse como Dios la ha visto, ¿no? Yo decía, de verdad, gracias Señor, porque era como Dios preparando como esa atmósfera, ¿no? Para lo que de verdad Él quiere hacer hoy con nosotros. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque es importante nosotros poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero eso es una experiencia que tiene que ser directa con Dios. Nuestra mente necesita esa renovación y necesita esa transformación para nosotros poder caminar en aquello que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y claro que está bien, a lo mejor viene un profeta y uno sale corriendo a ver lo que le va a decir, pero no hay nada como esa relación directa con Dios. Que tú estés seguro que tú estás caminando, que tú estás obrando, que tú todo lo que estás haciendo lo estás haciendo porque Dios te ha guiado. También cuando tenemos una mente que no es renovada, es una mente que está todo el tiempo con malos pensamientos, no tiene paz, es una mente que no tiene paz, es una mente que piensa solo en cosas caóticas, piensa solo en desgracia, no logra concentrarse. Todo es confusión, todo es desorden. Y llegamos a un punto en donde creo que todos nos hemos podido identificar seguramente con algunos de estos ejemplos, ¿no? Porque decimos, pues sí, digamos que o he vivido o estoy viviendo con alguna de estas cosas, ¿no? Y uno puede decir, muy bien, ok, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer, no? Yo por muchos años decía, ¿no? Les decía, yo por muchos años que cuando entendí al principio que había un espíritu de esa mente, ¿no? Que había un espíritu en la mente, decía, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me recuerdo que en mi nevera yo tenía Filipenses, creo que es Filipenses, y Filipenses 4:8, lo tuve por mucho tiempo, donde dice Filipenses que nosotros debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, en todo lo que dice, si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, en esto pensad. Y bueno, la palabra de Dios no regresa vacía. Y debo decir que de verdad yo empecé a encontrar esa quietud en mi mente. Recuerdo cuando yo conocí al Señor al principio, ¿no? Era una persona que yo tenía siempre muchos temores. Todos mis pensamientos eran malos. Para mí todo lo que iba a suceder siempre era malo. Y recuerdo que al principio, ¿no? Empecé a sentir en algún modo como si hubiera habido una claridad. Era como algo que se expandía, ¿no? Y daba espacio a poder tener buenos pensamientos, a poder tener creatividad, a poder tener deseos de hacer algo nuevo. Es decir, venían a mí ideas que yo, es decir, que antes ni se me asomaban a mi mente, ¿no? Y entonces sé que verdaderamente
sí se puede con la palabra, porque por supuesto la palabra de Dios es una espada de doble filo y dice que ella penetra hasta ahí, hasta romper las coyunturas, y claro que saca, ¿no? Y tiene efecto y podemos de verdad, ¿no? Nosotros declarando ahí la palabra, llegar a comer de ese fruto, ¿no? Que es rico, el fruto que tiene la palabra de Dios. Yo les había dicho a ustedes que tenía 2 versículos. Y el otro versículo que yo tengo es un versículo que está en Proverbios 18, del 20 al 21, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Nosotros somos responsables de nuestras palabras. Nosotros tenemos poder en nuestras palabras, somos agente de cambio, cambiamos las atmósferas, lo que nosotros hablamos tiene poder y de lo que nosotros hablemos es de lo que nosotros nos vamos a alimentar. Aquí Proverbios dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Es decir, que hay un fruto que produce nuestras palabras, del cual nosotros comeremos, sea bueno o sea malo. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vas a fusionar estos 2 versículos que al parecer no tienen nada que ver? El Señor me decía, ¿cómo podemos? Es decir, el Señor me decía a mí en este tiempo que yo he pasado por aquello que le estaba contando, ¿no? Cuando yo le preguntaba, ¿cómo hago para yo poder tener esa renovación y esa transformación en mi mente? Porque la mente va por libre, la mente es crítica, la mente busca la razón, quiere entender. Y el Señor me hacía ver cómo nosotros tenemos una mente que es una mente hostil, es una mente que se revela a esa soberanía, a esa supremacía de que solamente Dios es digno de alabanza, más del deseo que nosotros tenemos de alabarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un deseo que es de alabarse a sí mismo, de alabar su trabajo, de alabar su familia. Cada uno pone esa alabanza en algo diferente que no es Dios. Es decir, es como que venimos un poco con esa, no sé ni cómo llamarlo, es como, creo que es algo que estaba ahí, ¿no? Tiene que ver con esa caída. Ya cuando cayó todo, se quedó eso ahí, que nosotros no reconocemos esa supremacía de Dios. Quiero leer el versículo, porque hay un versículo muy interesante donde Pablo siempre, bendito Pablo, donde siempre Pablo habla de qué es lo que pasó, ¿no? En Romanos 1:21, Pablo dice: es cierto que ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, hay una realidad, y es que la palabra dice que desde la creación, ¿no? Es decir, toda la creación habla de Dios. No se podría no decir de que no hay un ser superior. Pero aquí mismo está como dando esa respuesta a Pablo. Es cierto que lo conocieron, sí, es cierto que la gente dice, sí, sé que existe algo, existe Dios, pero no quisieron adorarlo y no quisieron darle gracias. Y dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y otra de las cosas que Dios me habló cuando le pregunté qué era lo que estaba pasando, me sorprendió mucho cuando me dijo esto, porque me habló de la brujería, ¿no? Y bueno, yo soy cubana y vengo de la religión que se practicaba en mi país, ¿no? Normal que cuando llego al Señor yo dejo todo. Y han pasado años, porque no es que, no sé, creo que son, no recuerdo si son 15 o 14 años más o menos que, bueno, que decidí dejar todo y caminar con el Señor. Y me sorprendió mucho que después de tantos años, que el Señor me hablara una vez más de la brujería, ¿no? Y me hizo entender cómo verdaderamente, claro, porque brujería tiene que ver con idolatría, tiene que ver con adoración.
Creo que Él usó eso para hacerse entender conmigo. Pero todo lo que sea, todo en aquello que nosotros pongamos, decir, nuestra adoración, que no sea Dios, nos hace tener al final una mente en oscuridad y confusión, porque el único que es digno de alabar, el único que es digno de adorar es Dios. Y cuando Dios me hablaba de esta palabra, que era del fruto de su boca comerán, nosotros cuando llegamos a adorar a Dios, siendo nosotros agentes de cambio, las palabras que nosotros decimos tienen que ser palabras que estén cargadas de fe, tienen que ser palabras que estén cargadas de cosas buenas. No podemos ser personas que se pasan todo el día hablando vanidades, hablando que si el gobierno, que si las leyes, porque todo eso al final produce en nosotros y produce en nuestra atmósfera un fruto. Nosotros somos personas que no podemos estar prestando nuestro oído y haciendo activar nuestra lengua a todo lo que se esté hablando afuera. Porque lo sabemos, las personas que trabajan, las personas que frecuentan, como quiera que sea, personas que no conocen a Dios y muchas personas también que conocen a Dios, se pasan la vida, vamos a decir, fuera de aquí, las personas se pasan la vida hablando de todo lo que hay, que es real, porque es una realidad. Pero nosotros estamos llamados, por ejemplo, ahora han aprobado que si leyes de homosexuales que se casen y una serie de barbaridades, pero nosotros no tenemos que... Es decir, nosotros no tenemos que entrar con nuestra boca a crear esas atmósferas de acuerdo a lo que se está diciendo. Nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio que, como dice la Biblia, oramos por nuestros gobernantes para que vaya bien, oramos para que las leyes esas caigan, oramos para que el Señor levante personas que lo conozcan, que sean temerosas de Dios y que puedan aprobar leyes que nos beneficien a nosotros y que beneficien también al país. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces no podemos tener una boca que está afuera contaminándose con toda la atmósfera de todo lo que sucede y después llegar a la presencia de Dios y pensar de que podemos adorar y alabar a un Dios que es santo y que nuestra alabanza pueda producir algo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios de verdad que estamos en un lugar donde se mueve una alabanza y una adoración profética, que eso rompe los cielos, que eso abre así, es como que abre una ventana que nos permite de verdad poder acceder al cielo. Entonces, la alabanza es lo que nosotros le decimos a Dios, es decir, nosotros alabamos a Dios por lo que es Él. Es bueno, es misericordioso y cada uno después pues pone las palabras que siente, ¿no? Según lo que es Dios para cada uno de nosotros. Pero la adoración es algo diferente, porque la adoración es la respuesta de nuestro corazón a la presencia de Dios. Para nosotros ser renovados, y le decía a mi hija hoy, es que Dios es tremendo, porque me vino así que el Señor me decía, cuando eres renovado, es decir, la renovación produce una transformación. Y yo me quedé un poco así, y yo dije, wow. Y me puse a pensar, y yo dije, es cierto. Porque ¿qué pasa? Nosotros compramos un vestido nuevo, y es nuevo. Es como cuando yo les decía al principio, cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra mente se crea en nuestra mente, es decir, se abre en nuestra mente algo nuevo. Pues nuestro vestido, compramos un vestido nuevo, pero si ese vestido nosotros no lo cuidamos, no lo lavamos bien, no lo tendemos en la sombrita, después llega un momento en el que el vestido se vuelve viejo. Pues nuestra mente, si no es renovada, se queda como atrofiada, se queda como apagada, se queda ahí como seca. No recibe, ¿no?, esa agua que cae así del cielo y la hace producir ese fruto al 100%, ¿no?, de ser una tierra fértil. ¿Qué sucede? Que nosotros en la adoración somos renovados, porque mientras nosotros adoramos, es decir, cuando nosotros venimos tocados de la presencia de Dios y abrimos nuestra boca en adoración, respondemos, ¿me entiende?, con un corazón a esa presencia que nos ha inundado. Es ahí donde nosotros reconocemos nuestros pecados, donde nosotros vemos, es verdad, ese Dios santo como baja, como se acerca a nosotros, como tiene misericordia, como nos señala, pero no nos señala es decir, cuando Dios nos señala no hay culpa.
Cuando Dios señala, Dios convence de pecado y esa convicción hace que tú dejes lo que estás haciendo mal y quieras hacer las cosas bien, porque entiendes su amor, porque Él se revela a ti y tú conoces el corazón de Dios. Yo le había dicho a Yasmina, ella me había preguntado al principio de una canción y le dije la canción que quería, pero cuando empezaron a cantar, me envuelve tu presencia. Yo decía, es que veía como todo lo que yo quería hablarles, lo veía como ahí, porque es lo que yo he estado experimentando y es lo que quisiera de verdad para cada uno de ustedes, que puedan vivir envueltos en esa presencia sin que nos importe nada, no vamos buscando ni pidiéndole a Dios que nos dé bendiciones, ni que nos ayude con cosas que sabemos de que Él, por supuesto que nos quiere ayudar, pero nosotros entramos en un nivel de adoración que es solamente de corazón a corazón, donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos dejar de que Él nos muestre nuestra condición, nosotros poder arrepentirnos y levantarnos de ahí, pues con esas almas, ¿no?, que necesitamos para salir a correr esa gran, es decir, pues salir a correr en ese propósito que Dios tiene para nosotros y poder conquistar de verdad todo ese sueño del corazón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pues era esto lo que yo quería compartirles, ¿no? No sé, espero de verdad que se haya entendido, que haya podido llegar a ustedes. Como todas las cosas, un poco cuando son, no voy a decir nuevas, porque sé que Dios no es que me dio a mí una palabra y me dijo fusión y es algo que Él nunca ha hecho. Claro que lo ha hecho, pero siento que me ha costado un poco como poderme soltar en sus manos, ¿no? Pero bueno, lo importante de verdad es que yo haya podido llegar a ustedes con lo que quería compartirles y que sea un tiempo de verdad donde podamos entender que necesitamos ser renovados y necesitamos ser transformados y uno de los modos en que esto se puede lograr es adorando a Dios, es entrando en su presencia, es dejando de verdad todo lo que nos impide poder llegar a Él. Cuando decíamos, no quiero nada, no me interesa nada, no importa lo que cueste. No, siempre cantamos estas cosas, no importa lo que cueste, tu presencia. Y verdaderamente ahí es donde nosotros deberíamos llegar. Verdaderamente ese es un lugar donde nosotros somos cambiados, somos mudados a otra persona, donde nosotros podemos soltar de verdad toda esta humanidad que tenemos, toda esta carga que tenemos, toda la pesadez en la que nosotros con la que andamos todo el día, que a veces, muchas veces parece que estamos cargando otro yo, ¿no? Nos sentimos, no sé, a mí me ha pasado de sentirme verdaderamente pesada y cuando logro entrar a esa presencia de Dios y logro soltar esa carga, salgo de ahí y parece a veces hasta que uno volara, parece como si uno caminara de verdad por los aires, ¿no? Porque se puede de verdad soltar toda esa carga y levantarse de ahí con algo que es completamente nuevo. Entonces, que seamos personas que se conozcan, porque esta es una casa donde todo el que viene y el que nos ve, y las personas que nos ven en las naciones hablan de cómo se mueve aquí la alabanza, ¿no? De la adoración que sienten en sus casas. Entonces, que nosotros que estamos aquí seamos de verdad personas que logremos entrar, que logremos meternos en esa adoración y que no sea solo aquí, que sea un estilo de vida en nuestros hogares, que seamos personas buscadoras, que seamos personas que podamos conectar con Dios y subir a ese tercer cielo donde dice Pablo subió al tercer cielo y Juan también, ¿no? Creo que fue Juan. Con nuestra adoración, porque verdaderamente la adoración cambia todo nuestro interior.